La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Carlos Peña. Él es pastor, él es ingeniero electromecánico, fue diputado del PLD, el diputado más joven, es presidente del Partido Generación de Servidores y fue candidato presidencial en las elecciones de este año, de mayo de 2024. Buenos días, Carlos Peña. Ramón, un placer, Jacqueline, un honor siempre estar con ustedes. Saludos a toda esta audiencia que día a día le sigue, Ramón. Sí. Y te felicito que continúes en la política porque muchas veces los partidos minoritarios van en unas elecciones y se desaparecen 4 años. Sí. Y entonces por eso no crece. No, Generación de Servidores ¿Qué han seguido haciendo ustedes? Es diferente. Nosotros al día siguiente de las elecciones, ese lunes, convocamos los organismos del partido y hemos estado estos 3 meses ya reestructurando internamente la organización, creciendo, para que el país cuente con un partido de oposición durante todos estos 4 años que vienen de la continuidad de este régimen y que sepa que habrá un partido que no irá a negociar con quienes están en el poder las cosas que convienen al pueblo dominicano. Generación de Servidores no es un partido electorero, es un partido movilizado y así vamos a estar, ¿no? De hecho, el sábado próximo tenemos una importante asamblea con la máxima dirección del partido a nivel nacional, donde fijaremos la ruta a seguir como partido de oposición y como la 4ª fuerza política en el nivel presidencial de República Dominicana. Usted sacaron creo que 0.5%. Que quedamos, no, cerca del 80%, sacamos 80.000 votos en las últimas elecciones y eso nos convierte a nosotros en la 4ª fuerza política en el nivel presidencial de República Dominicana. En la posición 4 en la próxima elección. No, porque la posición ya hay un método que la Junta lo define, Ramón, según, que combina. según algunos criterios, pero quedaríamos entre los primeros partidos en la boleta electoral. De estar en los últimos, por ser nuestra primera ocasión en participar, hemos desplazado cerca de 28 partidos de la boleta electoral, por lo cual no estamos insatisfechos con los resultados obtenidos. Esperamos honrar a esa gente que votó por nosotros, que nos apoyó sin darle un centavo absolutamente a nadie. Más de 80.000 votos fueron marcados para Generación de Servidores en este proceso recién terminado. Sin embargo, una vez pasada la contienda electoral, salieron muchas voces a decir que en la República Dominicana tenemos demasiados partidos políticos. Y ponen el caso que en Estados Unidos solamente hay 2 y en otros países 2, 3 máximo. En otro habrá más, pero en el caso de una isla tan pequeña, tantos partidos políticos, algunos entienden que lo que hacen es negocio. Yo decía, ¿cómo? Negocio. Y dice, bueno, sí, porque la ley prevé que un 80% son para los que son mayoritarios, pero de tanto dinero, un 20% es asignado a esos partidos pequeños, que la mayoría de las veces lo que hacen es aliarse con los grandes para que le toque algo y se mantienen con esa franquicia que es rentable por los recursos que básicamente en muchos casos sin hacer nada reciben. ¿Cuál es el caso de Generación de Servidores? ¿Cuánto recibió en la campaña? Y en tiempos que no son de elecciones, ¿cuánto reciben de asignación de la Junta Central Electoral? Ni un solo centavo, Jacqueline. Todo el proceso electoral de Generación de Servidores fue financiado por sus miembros, por sus dirigentes. No recibimos ni un solo centavo. Todo lo contrario. Nosotros enarbolamos el discurso de la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos como manera de aligerar la carga que el dominicano lleva sobre sus hombros para poder financiar la democracia. Nosotros hemos planteado, y qué bueno, vemos que el presidente actual está copiando parte de nuestro programa de gobierno, copió por ejemplo lo de fundir algunos ministerios y reducir algunos ministerios. Espero que no sea una copia china y que trate de tomar todo lo que hemos propuesto para reducir el gasto público y para reducir también lo que se va en financiamiento de la política dominicana. Nosotros, ¿qué estamos planteando? Y aprovechar ahora esta ola o pseudo ola de reformas que estaría proponiendo el actual régimen. Bueno, nosotros tenemos un plan de gobierno, estamos listos y dispuestos a compartirlo. Por eso fuimos solos en la campaña electoral pasada, Jacqueline. Contrario a muchos partidos, nosotros no hicimos
alianzas en el nivel presidencial, en el nivel municipal. Nosotros nos fuimos dando una cara diferente al electorado dominicano. Y lograron representación. Y esos votos no logramos representación por cosas que no tienen sentido traerla a colación. Tenemos las pruebas de todo lo que ocurrió, pero el momento en el que estamos viviendo es un momento en el que el pueblo dominicano necesita de una cara opositora que le diga el por qué tenemos que oponernos, por ejemplo, a la reforma fiscal. Todas las reformas... Pero antes de esa, yo quiero muy brevemente que tú me hables del discurso del presidente. Mira, el discurso del presidente en términos reales fue una apologesis, una apologética discursiva a la imposición de la reforma fiscal. O sea, en todo el discurso lo que vimos fue la intención de justificar ante el pueblo dominicano la pseudo o la falsa necesidad de una reforma fiscal. Todas las demás reformas anunciadas, incluyendo la reforma constitucional, son cortinas de humo para que el pueblo dominicano vea como necesaria la reforma fiscal. No es necesaria la reforma fiscal. Y han creado esa percepción que hasta muchos partidos políticos de la oposición entienden de que sí, de que es necesaria. Y vemos también economistas, escuelas de economía, decanatos de universidades, profesionales independientes que entienden que sí o sí, y hasta organismos internacionales. Entonces, ¿cuál es su argumento para decir que no la necesitamos? Primero, ¿cuánto queremos recaudar con la reforma fiscal? Imaginemos que con la reforma fiscal se quieren recaudar el 4% del Producto Interno Bruto. Eso es mucho. Eso es mucho, pero para asumir que vamos a cubrir el déficit... Vamos a traducirlo en español. ¿Cuánto sería el 4%? Estaríamos hablando aproximadamente de 4.000 millones de dólares. Multipliquemos eso por 6. 4 por 6, estamos hablando lo que le toca de 24.000. 240 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Ahora imaginemos que eso es lo que queremos buscar. Nosotros tenemos la fuente de dónde buscarlo. Si se hace lo que hemos propuesto en términos de fundir una serie de ministerios, estaríamos ahorrando solo fundiendo esos ministerios, que en nuestro caso, en nuestra propuesta, serían 10 ministerios que estaríamos desapareciendo y sus actividades transfiriéndolas a otras instituciones. Solo por ese concepto tenemos alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto ahorrado, así de simple. Y eso es una decisión del Poder Ejecutivo. Pero esa reducción de 10 ministerios, ¿cuáles serían esos 10 ministerios? 10 ministerios son 10 ministerios. No, 10 ministerios, y se los puedo enumerar. Vamos a ver, nosotros podemos fusionar el Ministerio de Cultura, Deportes, Educación Superior y Educación. Ahí tenemos 4 ministerios que pasarían a ser un solo ministerio. Era Educación, Cultura y Deportes. Lo fusionamos, Jacqueline, y ahí tendremos una importante cantidad de ahorro. En materia de infraestructura, crear el Ministerio de Infraestructura, donde unificaríamos el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Viviendas y todo lo que tiene que ver con construcción en distintos ministerios. Aquí, por ejemplo, el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo es un Ministerio de Obras Públicas en paralelo. O sea, el Ministerio de Turismo construye carreteras, parques, edificios, de todo. Por ese concepto habrá una importante cantidad de dinero ahorrado. El Ministerio de la Mujer, fundirlo con el Ministerio de la Juventud, con el de niños, niñas y adolescentes, con CONANIS. Asesoría de la familia. El CONADIS y el CONAPE de los envejecientes, fusionarlo en un Ministerio de la Familia. Y así sucesivamente estaríamos ahorrando. Pero ¿y si se fusionan y entonces tienen la misma empleomanía y todo, estaríamos lo mismo? No tendrían la misma empleomanía. Yo te pongo el caso de las distribuidoras, Jacqueline. Ese esperpento de corrupción y de putrefacción administrativa que tenemos en las 3 distribuidoras. ¿Por qué hay que tener 3 empresas distribuidoras de electricidad en un país tan pequeño? Florida, que cabemos 2 veces nosotros, tiene una empresa eléctrica que administra todo en Florida. Si fusionamos Edenorte y Edesur en una sola empresa distribuidora de electricidad, nos ahorramos, te voy a poner solo cargos que están triplicados en esa distribuidora. Hay un director de mantenimiento de media tensión en cada una de las distribuidoras. Pero hay un director administrativo, hay un director de planificación y así por el estilo nos vamos a ahorrar una cantidad importante de dinero. Pero ¿dónde está el dinero del pueblo dominicano? Es en las compras públicas. Nosotros estamos proponiendo eliminar
todas las direcciones de compra y contrataciones de todas las instituciones. Aquí todo el mundo compra. El año Entonces pasado, dejarle en una sola, pero eso sería una super mega... pero planificada, Jacqueline. Se debe exigir que aquí haya planificación en la administración del gasto. Cuando eliminamos todas las direcciones de compra y contrataciones de todas las instituciones y centralizamos esa actividad en un gran centro nacional de compra y contrataciones, nos vamos a ahorrar 3.000 millones de dólares cada año solo por el concepto de la corrupción que va a desaparecer en los procesos de compra y contrataciones. Aquí se compraron el año pasado 556.000 millones de pesos. Oigan el monto, oigan el volumen de compra que hace el Estado Dominicano. El mayor comprador que tiene el país es el Estado Dominicano, de bienes y de servicios. El año pasado, por ese concepto de los bolsillos de los dominicanos, se sacaron 556.000 millones de pesos. Según lo que hemos investigado, de ese dinero, por lo menos el 30% se quedó en sobrevaluación, en ineficiencia administrativa, en soborno pagado y devuelto a los funcionarios. Eso equivale a 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de cerca del 2.5% también del Producto Interno Bruto. Pero para hacer ese tipo de medida hay que amar demasiado el país y estar dispuesto a pagar un costo político, porque eso tiene un costo político. Cuando usted le dice al que está en tal institución haciéndose dinero en la dirección de compra y contrataciones, no, ahora tú no vas a comprar. Ahora todo lo que se va a comprar en esta institución tiene que solicitarlo de manera planificada a un gran centro nacional de compra y contrataciones. Por esa razón yo reto y emplazo a todos los economistas del gobierno a que todos juntos vengan contra nosotros y debatamos este planteamiento y que el pueblo dominicano sepa que no se necesita una reforma fiscal. En cuanto a la reforma constitucional, pudiéramos hablar sobre eso. No, vamos a dejarlo para el otro segmento. Nos vamos a comerciales, volvemos con Carlos Peña. El ingeniero Carlos Peña, presidente de Generación de Servidores, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Tuvieron la preferencia de 80.000 dominicanos que lo escogieron como su opción para ser presidente de la República en las elecciones del pasado mayo. Sin embargo, cada partido político es obvio que tenga una ruta crítica y que tenga una planificación estratégica y que tenga hasta un plan de gobierno. Pero querer que el plan de gobierno que lleve el gobierno que resultó ganador a cabo coincida con el que de ustedes es mucho pedir y que se haga de la misma forma. Eso es un punto que yo quería plantearle, y el tema de cómo será la oposición, porque si la oposición que ustedes van a hacer es porque no se haga como ustedes quieran, entonces no será una oposición que quizá aporte mucho, sino que sea como ustedes quieran. Eso por un lado. Y por el otro lado, que está planteado el tema de una reforma constitucional que básicamente tiene 4 puntos. El presidente se reunirá con sus legisladores y le explicará esos 4 puntos, que cualquiera dice, bueno, más candado, él no se va a beneficiar de la misma, dejará una impronta, pero ustedes se oponen o usted se opone. ¿Fundamentado en qué es esa oposición? No, nuestra oposición no es al origen de cada propuesta, no nos oponemos porque su origen sea el oficialismo. La oposición viene cuando no conviene al pueblo dominicano. Por ejemplo, en lo que respecta a la reforma constitucional, hay puntos en los que coincidimos y seríamos hasta incoherentes si ahora venimos a decir lo contrario. El presidente está planteando una reducción del tamaño del Estado en la reforma constitucional. ¿Y cuál fue el único candidato presidencial que planteó en la campaña la reducción del tamaño del Estado? Fue el candidato de Generación de Servidores. Nosotros estamos de acuerdo con que se reduzca la cantidad de diputados, pero nos vamos más allá y lo vamos a proponer en el marco del debate de esta Constitución. Nosotros vamos a proponer la eliminación de una de las cámaras y crear un Congreso unicameral. ¿Para qué? ¿Para qué 2 cámaras en República Dominicana? Ese concepto de la doble jurisdicción en términos del Congreso viene de la antigüedad para honrar a ciertas personas de la nobleza, como es el caso del Senado. Necesitamos congresistas. Esto va a aligerar el proceso legislativo, además de reducir la carga sobre el presupuesto general del Estado. Estamos de acuerdo también, Jacqueline, con la unificación de las elecciones. ¿Quién se va a oponer a que se unifiquen las elecciones? ¿Sabe cuánto cuesta
una sola elección, una de las 2 elecciones que tuvimos, cada una de ellas costó institucionalmente más de 10.000 millones de pesos. Un absurdo, un pueblo con tantas precariedades y gastar 10.000 millones de pesos en febrero y 10.000 millones de pesos en mayo. Eso es en el nivel institucional, lo que podemos contabilizar. Ahora, lo que gastó cada candidato de manera individual en ese proceso electoral, probablemente haya que multiplicar por 10 ese monto. Por eso estamos de acuerdo. ¿Cuál es nuestra observación? Que no sea para el 2032, que sea para ahora, para el 2028, porque no podemos esperar. No estamos hablando que necesitamos recursos. ¿Por qué hay que esperar al 32 para beneficiar al pueblo dominicano con esa decisión? Vamos a hacerlo en el 28. Quisiéramos irnos más allá en términos de la decisión de transferir al Consejo Nacional de la Magistratura la elección del Procurador General de la República, que en este caso estaremos exactamente en lo mismo, porque el presidente de turno es quien domina el Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros nos vamos más allá y estamos planteando que tanto el Procurador General de la República como los miembros de las altas cortes, entiéndase, los jueces de la Suprema, los jueces del Tribunal Constitucional y los jueces del Superior Electoral, sean elegidos por el voto universal. Nosotros estamos planteando de eliminar el Consejo Nacional de la Magistratura, mientras en esta reforma el presidente plantea darle más poder al Consejo Nacional de la Magistratura, que para que el pueblo tenga idea de qué estamos hablando de un grupo de 8 o 9 personas que se reúnen en un cuarto frío y se distribuyen la justicia. Aquí los grupos económicos tienen sus propios jueces que le pidieron a esos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que designara X o Y jueces. Nosotros queremos que esa potestad lo tenga el pueblo dominicano. El Poder Judicial es el único poder del Estado que no es elegido por el soberano pueblo dominicano. El Poder Ejecutivo lo elige el votante dominicano votando por el presidente y el vicepresidente. El Poder Legislativo lo elige el pueblo dominicano, marcando directamente la cara de los legisladores, diputados, Carlos, pero yo no y senadores. yo no me imagino un juez haciendo campaña. Es que la campaña sería diferente, Ramón. Se establecería un perfil, tanto para el Procurador General de la República como para los jueces. Una ley que define el perfil de quiénes serían los candidatos. No serían postulados por partidos políticos y la campaña no sería como tradicionalmente la conocemos. Sería una campaña donde espacios como este le darían unos minutos a cada uno de esos candidatos para que expongan sus ideas. Los medios de comunicación del Estado abrirían plataformas para que ellos expongan sus conocimientos, pero habría un perfil previo. Tiene que tener carrera en la judicatura. Usted no puede venirme, como vino Jean Alain de una empresa de Lovicini, a ser Procurador General de la República. No me haga eso no puede ser. Si vas a ser procurador o vas a ser candidato a la Procuraduría, debes tener carrera en el Ministerio Público o en la Judicatura. Vas a aplicar para juez del Tribunal Constitucional, tienes que tener carrera en la Judicatura, posgrado, el grado, el posgrado, maestría, doctorados, obras publicadas. Vamos a filtrar la calidad política y de la justicia y hacer del Poder Judicial, si no un poder independiente, por lo menos un poder objetivo, que es lo único que le pide Generación de Servidores a la justicia dominicana. Vamos a aprovechar que se va a abrir la Constitución. Mi deseo hubiera sido que no se tocara la Constitución, pero si ya el régimen decidió hacerlo, vamos a hacer una reforma mucho más abarcadora, vamos a crear el poder municipal como poder del Estado, vamos a transferirle a la municipalidad competencias como la ley 176-07 establece, competencias delegadas a los ayuntamientos. ¿Qué hace Obras Públicas asfaltando las calles internas de los municipios? ¿Por qué no le transferimos esa competencia a los municipios junto con los recursos vinculados a esa obra? Hay impuestos que son de vocación municipal, como el impuesto, por ejemplo, al tránsito, el marbete. Es un impuesto de vocación municipal. Vamos a transferirle a los ayuntamientos el cobro de ese impuesto, el IPI, por ejemplo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que nosotros abogamos por su eliminación, pero eso somos nosotros. Este gobierno no creo que tenga el valor para hacerlo. Vamos a transferirle el cobro de ese impuesto a los ayuntamientos también, pero vamos a reducir la cantidad de regidores y vamos a hacerlo en la Constitución.
Aquí tenemos 1.600 regidores en República Dominicana. ¿Para qué tantos regidores? Que muchas veces lo que hacen es convertirse en trabas para los desarrolladores de esos municipios, que si vas a desarrollar un proyecto inmobiliario, tienes que dejarle un solar al Consejo de Regidores para que puedan aprobarte un permiso de desarrollo ahí. Vamos a crear las concejalías en términos reales, que los concejales tengan actividades y responsabilidades administrativas. Aquí hay regidores que ganan más de 280,000 pesos mensual y que no hacen nada. O sea, tenemos que ver a profundidad el tipo de Estado que nos queremos gastar para que no estemos dando vuelta en círculos y patinando en el mismo lugar. Con los candados, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo? Es que los candados existen. Alguien dice que en derecho lo que abunda no daña. Yo no estaría con problema, no tengo problema con eso, y creo que no hay dificultad. Lo que yo quisiera es que realmente esta reforma constitucional no sea una cortina de humo para, mientras nos entretienen con esto, también nos estén dando el golpe con la reforma fiscal y con otras cosas que siempre nos ocultan desde el gobierno. Esa va a ser la oposición que Generación de Servidores va a realizar estos 4 años. Una oposición constructiva con la que el pueblo dominicano podrá contar cada día. No somos un partido electorero, reitero, somos un partido que estaremos movilizados. Donde nos necesite el pueblo dominicano, ahí vamos a estar. La reforma constitucional, si en términos reales se va a llevar a cabo, nosotros estaremos fijando nuestras posiciones, siempre en defensa de los intereses del pueblo dominicano. Finalmente, la laboral y la de la seguridad social. Mire, el término de la seguridad social, Ramón, aquí... Yo sé que ahí tú tienes unas ideas especiales. Generación de Servidores está muy claro con esto. Nosotros creemos que el negocio en el que se ha convertido la salud y las pensiones es imperdonable y es inaceptable. Y esta transformación no pasará si no se elimina las ARS y se eliminan las AFP. Estas dos estructuras han hecho de la salud y de las pensiones del dominicano un mega negocio que beneficia a todo el mundo, menos a los que ponemos el dinero a través de la tesorería de la seguridad social. Ese es un tema que debemos abordarlo. Esa es una reforma que debemos abordarla en términos reales. Lo que respecta a la reforma laboral, aquí hay que eliminar trabas para que el emprendedor pueda continuar o comenzar sus proyectos sin que de entrada ya le deba al Estado Dominicano. Usted monta una empresa hoy y antes de cobrar la primera factura ya usted le está debiendo al Estado Dominicano. Eso es imperdonable, ¿no? No se puede aceptar eso, pero el tema de la dominicanización del trabajo, la dominicanización del empleo, tenemos que tomar esto en serio. El dominicano ha sido desplazado en muchos frentes laborales por la mano de obra ilegal por demás de los haitianos y frente a eso no estamos viendo la respuesta que se amerita. Hay sacrificio que habrá que hacer, por ejemplo, con los empresarios de la construcción, con los empresarios agrícolas que te dicen, ingeniero, pero es que me sale más económico contratar un ilegal que contratar a un dominicano, porque el dominicano quiere hacer ese trabajo por más dinero. Bueno, si el Estado tiene que buscar ese delta, ese monto adicional para que ese empresario pues cubra lo que el dominicano realmente demanda en esa posición de trabajo, habrá que hacerlo. Ese es el costo de la patria. Ese es el costo de la dominicanización del empleo y del trabajo en República Dominicana. Y yo espero que este tema no quede fuera del debate en el marco de estas reformas. Carlos Peña, muchísimas gracias. Bueno, interesante. Siempre Te esperamos de ustedes, pronto. Siempre de ustedes. Gracias de corazón. Gracias. Nos vamos a comerciales. Nos vemos en la recta final del Telematutino 11.